Estamos en su programa católico Defiende tu Fe del movimiento apostólico Semper Gaudens. Es un placer para nosotros estar con ustedes esta noche aquí en Fe TV, el canal de la misericordia. Y esperamos que esta noche pues nos sigan y nos acompañen, porque vamos a hablarle de un tema muy reciente, ¿no? Vamos a hablarle de los magos de Oriente, o como se les conoce popularmente, los Reyes Magos. Tenemos hoy con nosotros a nuestro hermano de Semper Gaudens, Ronaldo. Buenas noches, Buenas Ronaldo, noches. bienvenido. Gracias. Sí, y les recordamos que Semper Gaudens es un movimiento laical adscrito al Arzobispado de Panamá. Recuerden que nos pueden seguir en las redes como @sempergaudens o escribirnos a nuestro correo siemprealegres.panamá@gmail.com o entrar a nuestra página web www.sempergaudens.org. Bueno, Ronaldo, vamos a arrancar aquí conectándonos con el Señor y nos metemos en el tema por ahí Así mismo. es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permite reunirnos una semana más para compartir tu doctrina, tu palabra, para edificación de las personas. Te pedimos que nos ilumines, nos bendigas, para que podamos proyectar tu sana doctrina como tú quieres, Señor. Te pedimos que guíes en este tema de los Reyes Magos para que las personas que nos escuchan puedan entender lo que la Iglesia enseña con respecto a este tema. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le recordamos a todos los que nos siguen que pueden llamarnos al teléfono de la estación que va a aparecer pronto en su pantalla, ¿sí? O ahí está el 230-1955, o pueden también por WhatsApp, si no se atreven a llamar, pero nos encanta que llamen, 230-1955, o pueden por WhatsApp escribirnos al 6615-7538. Recuerde que las llamadas son en la segunda parte del programa, pero desde ya pues ustedes van como siempre tomando nota de las citas bíblicas que les tenemos para ustedes, o de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica, y a partir de allí entonces elaborar su participación, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, que son siempre bienvenidos. Así que no dejen de llamarnos o escribirnos en esta noche. Muy bien. Los Reyes Magos o magos de Oriente, ¿sí? Es una de las fiestas dentro del periodo de Navidad. Le comentábamos la pasada semana que María, Madre de Dios, que se celebra el 1 de enero de acuerdo al calendario litúrgico de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, es la primera de las fiestas, y la segunda de ella es la que tenemos hoy, que es la Epifanía o fiesta de los magos de Oriente, popularmente conocidos como los Reyes Magos. En verdad, la fiesta de la Epifanía, ¿no? Lo que quiere es Epifanía es una palabra griega, hermanos, que quiere decir desde una forma muy sencilla, revelación o manifestación. ¿Manifestación de quién? De Dios. Y esta fiesta tiene una particularidad, y es que la manifestación o revelación de Dios no se hace a judíos, sino que se hace a paganos, ¿sí? A los magos de Oriente. Entonces, alrededor de los magos de Oriente se tejen una serie de creencias, ¿sí? Una buena parte de ellas no fundamentadas en la Biblia, como vamos a ver, o en la Sagrada Tradición, o en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero la primera pregunta que nosotros nos podríamos hacer es:
¿Existieron de verdad los magos de Oriente? ¿Existieron los Reyes Magos? ¿Es correcto llamarle Reyes Magos? ¿Es correcto llamarles magos de Oriente? Pues muy bien, esto es parte de lo que vamos a conversar en esta noche. Entonces vamos con la primera de las incógnitas. ¿Existieron en verdad los magos de Oriente o Reyes Magos? Pues vamos a ver qué nos dice hermano Ronaldo el Catecismo de la Iglesia Católica con relación a eso. Sí, buenas noches, hermanos. Este tema es muy interesante y más en este tiempo que ya prácticamente se culmina Navidad, en la cual uno de los acontecimientos muy importantes que la Iglesia celebra es la manifestación o la epifanía de los Reyes Magos, los magos de Oriente, para que Jesús se dé a conocer al mundo. Vamos a leer lo que dice el Catecismo y vamos a ir explicando qué es lo que nos quiere dar a entender el Catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica 528. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al Rey de los judíos muestran que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos, recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. Primeramente, lo que nos da a entender el Catecismo es que vemos como la Epifanía es una manifestación, pero hay que entender el término de Epifanía o manifestación, es que en la Biblia ha habido muchas manifestaciones de Dios. Podemos, por ejemplo, mencionar en el Antiguo Testamento cuando Dios se le da a conocer a Moisés, se revela a Moisés, es decir, se manifiesta. Ahí podemos hablar de una epifanía en la cual Dios se manifiesta a Moisés. En el Nuevo Testamento, un claro ejemplo es en la Anunciación, cuando a través del Arcángel Gabriel, Dios se manifiesta a la Virgen María. Esa es una manifestación, una epifanía. Pero cuando hablamos de la epifanía en la fiesta de los Reyes Magos, los Magos de Oriente, hablamos de una manifestación diferente. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento comúnmente era al pueblo de Dios, es decir, al pueblo israelita. Dios se revela al pueblo israelita, en la cual Él escoge a ese pueblo para ser el pueblo de Dios. Ningún otro pueblo podía ser llamado pueblo de Dios, porque ese es el pueblo que Dios había elegido. Sin embargo, en la fiesta de la Epifanía, nosotros celebramos un acontecimiento por la cual Dios ahora se va a manifestar a todas las naciones, al mundo pagano, es decir, al pueblo que no era israelita. Entonces este es un acontecimiento muy importante, porque vemos que es una manifestación de Dios hacia todo el mundo, todo el que no era israelita. Y estos magos de Oriente representan a todo el pueblo que no era judío, porque como bien sabemos, estos Reyes Magos, estos magos de Oriente no eran israelitas, no eran del pueblo judío, ellos venían de Oriente, por lo cual ahí se manifiesta cómo Dios se da a conocer a ellos. El catecismo aquí es muy importante cuando habla de que Jesús, por unos magos venidos de Oriente, en estos magos representantes de religiones paganas de pueblos vecinos. Fíjense cómo aquí el catecismo enfoca
de que estos magos de Oriente son la representación de aquellos pueblos paganos. Es decir, el pueblo que en el Antiguo Testamento no había sido escogido por Dios. Y vemos como aquí ahora Dios quiere ser el Dios no solamente del pueblo judío, sino de todos los pueblos. Y es ahí en donde los magos de Oriente nos representan a nosotros, porque nosotros no somos judíos, hermanos. Nos representan a nosotros que somos el pueblo que Dios, a la cual se manifiesta para que también formemos parte de su pueblo. Acá también vemos que nos menciona el catecismo. En el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. Fíjense que aquí algo muy importante, el hecho de que sean personas de Oriente no quiere decir que no acojan lo que ya se había revelado. Eso es algo muy importante, hermano. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David. Reconocen a Jesús como rey de los judíos, al que será el rey de las naciones. Y un punto muy importante que menciona el catecismo aquí dice, su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos. Es decir, hay que entender que para que los magos de Oriente reconocieran a Jesús, es decir, que también tenían que reconocer la historia que ya había pasado. Es decir, que desde el Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo de Dios, del antiguo pueblo de Dios, ellos también lo acogieron, cómo Dios intervino en el pueblo de Dios para su salvación. Entonces, para poder también ellos reconocer al rey de los judíos, también reconocieron esa historia que hubo en el Antiguo Testamento, todo lo que ha pasado en el pueblo de Dios hasta ese momento. Es decir, que no es que ahora que Dios se manifiesta a ellos, no quiere decir que es borrón y cuenta nueva, no, es una continuación sabiendo que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que Dios ha revelado a su pueblo y ahora como nuevo pueblo de Dios se acoge también el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento con la revelación que Jesús nos ha hecho. Y dice, recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. Así es. Y ahí el catecismo enfoca el Antiguo Testamento. Es porque descubren que en las profecías del pueblo judío estaba el acontecimiento de que iba a venir el rey de los judíos. Y ellos reconocen esa profecía mesiánica y reconocen a Jesús como el Salvador. Gracias, hermano Ronaldo, por su explicación. Tenemos otro punto con relación a ello. ¿Por qué magos si en la Biblia se sanciona a los magos como tenemos varios textos que nos lo señalan? Si nos pone la siguiente lámina, señor director. Sí, ¿por qué magos? Pero algunos se tiene que preguntar, pero magos no está, como dijimos nosotros, sancionado. Todos los practicantes de la magia no eran sancionados y amonestados de acuerdo a la Biblia. Pues sí, eso es así. Pero ¿qué ocurre? Que el término mago, ¿sí?, viene de la palabra persa magu ucha, que quiere decir sacerdote o doctor. De allí deriva entonces al griego, ¿no? Y el griego, el término mago, pues se refería a sabios, especialmente sabios provenientes de Oriente. Y es que estos magos venían del territorio persa, es lo que se presume, y de allí entonces fueron guiados por la estrella hasta tierras judías. Entonces tenemos que tener claro el término mago, que no es lo mismo que el mago que se refería a los judíos y a los vecinos de los judíos que se dedicaban a la magia. Entonces, los magos que provenían de tierra persa eran sabios, eran gente culta,
gente educada, ¿sí? que podían ser también doctores o sacerdotes y que se dedicaban entonces a escudriñar los cielos, buscando o analizando los fenómenos celestiales que se observan en las noches y también buscando señales de Dios en el cielo, como en efecto lo encontraron. Entonces, también nosotros tenemos otros pasajes que se refieren a ellos como magos, que son los que vamos a ver a continuación. Y es bueno señalar el hecho de que el término reyes, ahora, ¿no? El término reyes, Tertuliano, padre de la iglesia que vivió en el siglo II, fue el que por primera vez los llamó reyes. Nos deja la diapositiva, señor director, por favor. Los llamó reyes, basado precisamente en el Salmo 72, versículos 10 y 11. Los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Sebá pagarán impuestos. Todos los reyes se postrarán ante él. Le servirán todas las naciones. En verdad, si nosotros miramos con detenimiento esta cita, pues no se refiere exactamente a estos reyes de Oriente. Pero bueno, Tertuliano los llamó reyes, pero cuando nosotros nos referimos entonces a otros textos bíblicos, como por ejemplo Mateo 2, versículos 1 y 2, Mateo 2, versículos 1 y 2 nos dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente, observen, magos de Oriente, o sea que Mateo, no, que ya estaba viviendo en los tiempos de Jesús, pues y era apóstol, no los llamó rey. Sí, a pesar de que 4 siglos después, Tertuliano, basado en lo que ya le dijimos, el Salmo 72, pues acuñó el término rey, pero en verdad el nombre adecuado, de acuerdo como lo plantea Mateo, que ya es bíblico, ¿verdad? Ese sí lo llama entonces magos de Oriente. Se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. O sea, observen estos detalles que describen muy bien Mateo. Primero, como ya señalamos, habla de unos magos de Oriente. Es decir, que no es lo mismo que llamar mago a los que hacían magia y que eran condenados en el territorio judío, sino que él puntualiza que eran magos de Oriente, y ya hemos definido que mago de Oriente se refiere a personas sabias y que en persa quiere decir doctor o sacerdote, de tal manera que Mateo lo llama magos de Oriente. Fuera de esto señala Mateo que ellos vinieron a adorar al rey de los judíos que acaba de nacer. Si nos pone nuevamente la lámina, señor director, para que nuestros amables televidentes nos sigan. Porque vimos su estrella, Esto entonces puntualiza también o señala lo que ya nosotros hemos descrito con relación a estos magos, que eran sabios, ¿no? Que se dedicaban a escudriñar las estrellas. Por eso dice, vimos su estrella, la estrella del Señor Jesús, y hemos venido a adorarlo. En la siguiente cita, Mateo 2, versículos 11 y 12, Mateo 2, versículos 11 y 12 nos dice: y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueño la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino.
Este pasaje nos lo deja el señor director. Dice, al entrar en la casa, señalamos la palabra casa. O sea, la tradición dice que el Señor Jesús nació en un pesebre, ¿verdad? Y sin embargo, Mateo describe que los magos de Oriente vieron al Señor Jesús en una casa. ¿Sí? Entraron y al entrar a la casa, mire que no dice al entrar en el pesebre, ¿verdad? Al entrar en la casa encontraron al niño y su madre y postrándose le rindieron homenaje. Este primer punto es interesante porque da a entender que de pronto el Señor Jesús sí nació en un pesebre, pero posteriormente, porque no había, recuerden, que no había hospedaje y posteriormente pudieron haber encontrado hospedaje, por eso es que Mateo se refiere a esto, que si fue 12 días más o menos después del nacimiento del Señor Jesús, pues bueno, eso es un detalle que no tiene asidero en la Biblia, pero recuerden que ya hemos dicho que la iglesia no celebra fechas específicas, sino acontecimientos. Y si en el calendario aparece el 6 de enero, pues la iglesia lo ha considerado así. Y lo otro que señala la lámina, señor director, si nos las deja nuevamente, ¿no? Es que le entregaron dones, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. De esto vamos a hablar un poquito más tarde en el programa. Vamos entonces muy rápidamente a un breve cambio comercial y no se vayan porque ya estamos con ustedes de vuelta. Estamos de regreso, hermanos, con este Super Católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Laudens. Estamos hablando sobre los magos de Oriente y vamos a hacer algo sobre el número de los cuantos eran, Ronaldo. Sí, vamos a colocar una diapositiva para, digamos, cómo ha sido esto de la numeración de los magos, porque mucha gente pregunta esto. Primero, en la Biblia no es mencionado, señor director, si puede poner la diapositiva. Él no es mencionado en el Evangelio, sin embargo se asume que eran 3 por el número de regalos que llevaron al niño Jesús, oro, incienso y mirra, aunque algunas veces se habló de 2 y hasta 4. Oficialmente en el siglo V, el Papa León I, el Magno, estableció para toda la comunidad cristiana su número en 3, por lo tanto se ha mantenido en la tradición popular. Hay que entender que la cantidad de los magos de Oriente no está citada en la Biblia, no dice que son 3. Sin embargo, la Iglesia ha determinado que sean 3 y es lo que hasta el momento se ha mantenido dentro de la Iglesia. Y esto nos ha ayudado también como catequesis. Hablaremos un poco de los nombres, pero como decía, en los tiempos eran conocidos y eso eran 3 magos. Sí, que necesariamente eran 3 magos, porque en catacumbas se tienen dibujos donde se muestran en ocasiones 4, en otras 6, inclusive hay dibujos que muestran hasta 12 magos, ¿no?, en adoración al Jesús. Pero lo importante, hermanos, que eran varios. Eso es lo único que es definitivo, que nada, por algún tipo de relación complicada, pues se hablan de eran 3. En la siguiente lámina, director, hay la base de que se piensa que eran 3, porque simplemente el pegar, como señalaba, uno era el oro, ¿verdad? Y el oro era propio de los reyes, recuerden, ¿no? Ese era lo que representaba en ese tiempo, lo que era la riqueza, lo que era el poder, y se lo entregan al Señor Jesús, al niño Jesús, como símbolo del reconocimiento de que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. El otro es el incienso, ¿no? El incienso que es usado como símbolo de adoración a Dios.
en nuestra iglesia y es empleado en las liturgias también. Entonces, ahí está la relación del porqué del el incienso. Y el último, la mirra. La mirra es, recuerden que es una sustancia que emite un perfume muy particular, pero que recuerda también que con ellos se ungen a los cuerpos en su sepultura. Y esto es un preámbulo de lo que va a pasar después con el Señor Jesús. Entonces, el oro, que es riqueza, que es poder en esos tiempos y en nuestros tiempos también, pues reconoce la presencia del Señor Jesús como Rey de Reyes, ¿verdad? Por otro lado, el incienso, que es señal de adoración al Señor Jesús como Dios, y la mirra, que nos va a recordar entonces lo que va a pasar con él muchos años después, con el sacrificio en la cruz. Y Ronaldo, ¿con qué nombre se les conoce? Esto también es otra cosa muy polémica, ¿no? Sí, en la Biblia no se explicitan los nombres. Si vemos en la lámina, leemos que en América Latina lo conocemos como Gaspar, Melchor y Baltasar. Son los nombres con los que lo conocemos. Pero entre los sirios se conoce como Lavandad, Hormisdad, Kushnaschab. Si lo otro leemos estos nombres son poco complejos. Los armenios como Kaba, Badadilma. Lo importante aquí, más que todo que los nombres, es que la iglesia mantiene una tradición con respecto a los nombres para identificar cada uno. No se sabe la cantidad, no se saben los nombres, pero es importante cómo la iglesia ha sabido poder catequizar al pueblo de Dios colocándole estos nombres. Igualmente como el color de su piel. Al principio se representaban blancos ellos, pero como vemos en la historia, no fue hasta el siglo XVI que se representaron como precedentes de las tres razas conocidas de la humanidad, es decir, la europea, la asiática y la africana. Es por eso que Baltasar lo vemos con raza negra, y esto es algo de historia, porque como sabemos el mundo conocido en ese entonces solamente era Europa, África y Asia. Y lo más lógico era colocar a cada uno de los magos de Oriente con el continente de que representaba cada continente del mundo conocido. Es por eso que cuando vemos los nacimientos y vemos que Baltasar está con el color negra, precisamente por eso. Sí, y Melchor, hermanos, va a representar entonces la raza blanca. Por eso Melchor es el mago de Oriente de color blanco. Y en lo que respecta a ellos mismos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que Baltasar entonces va a representar a la raza negra, y Gaspar va a representar entonces a la raza asiática. Eso para los que les gusta anotar. Pero recuerden que ya hemos dicho que ellos, todos estos son como representaciones o simbolismo, porque no se sabe exactamente cuántos cuántos magos de Oriente eran. Pero lo que sí es cierto, hermanos, como lo representa Números 24:17, señor director, Números 24:17, lo que sí es cierto es que los magos de Oriente vienen a cumplir una profecía que muchos años antes se había escrito, y lo tenemos aquí en Números 24:17, que nos dice al respecto: lo veo, aunque no para ahora, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. El cráneo de todos los hijos de Set. Entonces, esto es una profecía que representa precisamente el acontecimiento de los magos de Oriente que van siguiendo una estrella,
¿no?, a encontrarse con el niño Jesús. Ya casi estamos terminando, pero queremos muy rápidamente, por el favor de nuestros hermanos que nos escriben, leer un par de mensajitos ya en estos últimos minutos. Un hermano nos dice: hola, muy didáctico el programa. No tenía ni idea que el Catecismo Católico habla de la Epifanía de los Magos de Oriente. Saludos. ¿Cómo no, hermano? Ya lo vio ahí en la cita bíblica. Otro mensaje nos dice: pues yo siempre creí que los reyes, primero que eran reyes magos y que eran tres. Ya hemos aprendido que no es tan así. Sí, en efecto. O sea que esto está rodeado de mucha tradición, pero nosotros tenemos que hablar lo que dice la Biblia, lo que dice el catecismo, lo que son los hechos concretos. Así es que gracias, Ronaldo, por tu participación. Esperamos que este programa les haya gustado mucho y no nos queda más que decirles que tengan una semana siempre alegres en el Señor.